Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 9:13. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Y vamos a ver la sexta trompeta. Los ángeles que están junto a un río. ¿Ya lo tenemos? ¿Y por qué no están de pie? Apocalipsis capítulo 9 versículo 13, amén. Y dice así, vamos a leer el 13 y el 14. Dice: en el nombre tuyo, Padre, en el poder tuyo, Jesucristo, y bajo la gloria soberana tuya, Santo Espíritu. Dice: el sexto trono, el sexto ángel tocó la trompeta. Y oí la voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Si quieren, miren atrás el capítulo 8, versículo 3. El 8:3 de Apocalipsis, ¿qué dice? Otro ángel vino entonces, se paró entre el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Ahora vayan al capítulo 16. Ahora vamos a ir al capítulo 16, al 16:12, que dice: el sexto ángel derramó su copa. Estamos leyendo, ¿no? En el 9:13 se habla de un sexto ángel. Aquí en el 16:12, ¿qué dice? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Eso lo tenemos que analizar hoy. Cierra tus ojitos. Santo, santo, santo Espíritu de Dios. Santo Maestro de revelación. Santo, soberana inteligencia. Soberana sabiduría, soberano poder, Rey de gloria, Dios sobre todo gobierno, sobre toda autoridad. Te damos las gracias porque tú desciendes sobre tus remanentes para traer tu palabra, tu voz, tu aliento, tu vida y tu consejo, para llenar a tu pueblo, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Padre eterno, te glorificamos, te exaltamos, porque tú estás presente en cada hijo tuyo y te levantas poderoso en medio de cada corazón para hablar. Amén y amén. Pueden sentarse y vamos a empezar. Antes de empezar lo que es el análisis, el estudio de este capítulo 9, les voy a presentar la perfección de Dios por medio del libro de Génesis. Y brevemente les voy a dar una reseña, que es lo que Dios habla y de lo que Dios busca en su pueblo y en cada hombre que se decide obedecerlo. Hay algo que nosotros estuvimos estudiando justamente un día de guerra espiritual tremendo, y fue el día 31 o 1 de enero en la madrugada. ¿Por qué fue un día de guerra espiritual? Porque todos estaban así, embriagados,
digamos del espíritu, ¿no? Que se dormían, pero hubo una palabra que el Señor nos enseñó y era la palabra ¿cuál? Disciplina. Y nosotros hablamos de que el ser humano y la iglesia no ha entendido qué es disciplina. Y disciplina es el todo de lo que vive el hombre, y que todo lo que el hombre vive, Dios está forjando la imagen de su Hijo en esa persona. Disciplina es quitar lo que no sirve y plantar lo de Dios. Disciplina es sacar la cultura del mundo y poner la cultura del cielo, que está en la Biblia, en nuestro corazón. ¿Lo entienden? Pero hoy les voy a hablar de 6 ejemplos de perfección sobre la tierra que están descritos en el libro de Génesis. Y perfección significa santificación, y perfección, santificación y disciplina, las 3 enjugan un mismo sentido. Es lo que Dios quiere, plantar, anhela ver su naturaleza en cada hijo suyo. Si Dios es 3 veces santo, ¿qué nos estará hablando? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y Dios quiere que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sean santos, como dice Tesalonicenses 5:23, en toda la manera de vivir. Ahora, el primer hombre que vamos a ver así brevemente es Adán. ¿Quién es Adán? Adán es el hombre perfecto. Muchas veces se habla poco de Adán, pero Adán era el sello de la perfección del Señor, y nosotros no lo vemos, no lo entendemos muchas veces, y como que Adán lo tenemos, mucha gente a veces en el subconsciente se tiene a Adán y a Eva como, estos no valen porque por culpa de ellos, ¿no? Así es como opinan muchas veces. Pero Adán es el sello de la perfección, porque es la imagen y semejanza perfecta de lo que Dios creó. Nosotros no tenemos esa misma imagen y semejanza que Él tuvo al ser creado. Por eso se le llama el hombre perfecto. Y por eso la palabra del Señor, ¿cómo llama a Adán? Y ¿con quién lo compara? Es el único hombre en la Biblia que se le compara con Cristo. Dicen que Cristo es el segundo Adán, imagínense. O sea, si dice que Cristo es el segundo Adán, la perfección de Cristo la tenía ¿quién? Adán, imagínense. Pero ahora, cuando vemos a Adán, tenemos que ver que fue una persona íntegra, limpia, pura, santa como Dios la buscaba. Pero, ¿por qué Adán falla? Porque tanta perfección, escúchenlo, cuando somos perfectos en nosotros mismos, entonces, ¿qué es lo que sucede en una persona? Cuando una persona se enfoca en la perfección misma, propia del mismo, peca. ¿Lo están entendiendo? Él era consciente de su perfección, pero esa perfección es la que él un día lo hizo tropezar. Por eso el Señor dijo que el que se gloría, gloríese en el Señor. No te gloríes en tus dones, en tus talentos, en tus cualidades. Son hermosos, son poderosos, sí, pero todos descienden del Padre de las luces. Amén. Ahora, entonces, este hombre Adán, al ser el sello de la perfección, ¿qué fue lo que hizo? Errar por la misma perfección que tenía en sí mismo. ¿Por qué? Porque toda perfección que haya en nosotros tiene que estar ¿dónde? Como ahora adorábamos, a los pies del Maestro. Amén. A los pies del Maestro. Ahora, otro hombre perfecto que Dios nos enseña era ¿quién? Noé. Noé fue un hombre perfecto. Era el hombre perfecto según las normas, según las reglas, según la ley. Noé, que fue un hombre perfecto. Y por eso dice que su generación completa, la de Noé, que era corrupta totalmente esta generación. Y solo Dios halló en Noé
un hombre perfecto que guardaba las leyes según el Señor. Por eso Dios le dijo de que Él lo escogió para hacer lo correcto. ¿Y qué era lo correcto? Salvarlo. Salvar que de medio de una generación. Es por esto que la palabra de Dios compara a Noé con los hijos de Dios y compara el mundo perdido, todo mundo perdido, ¿con quién? Con las personas que le dan la espalda al Señor Jesucristo. Pero la perfección de Noé fue una perfección egoísta. ¿Por qué? Porque era muy perfecto, pero había un objetivo. ¿Cuál era el objetivo en Noé? Ser perfecto, no fallarle a Dios, obedecer todo a regla, a rajatabla. ¿Eso fue malo? Sí, porque Noé se olvidó de quién. Dice la palabra del Señor que Noé predicó a toda su generación. ¿Cuántos se salvaron? Ninguno. Todos perecieron. Entonces ven lo que estamos hablando acerca de la perfección. ¿Por qué estamos hablando de la perfección? Porque el libro de Apocalipsis que estamos estudiando nos habla de perfección. ¿Qué perfección? Esta tierra Dios la va a perfeccionar. Las razas que hay sobre la tierra que han existido van a ser perfección, óyelo bien, es purificación. Muchas veces no nos han pedido los médicos, tienes que purgarte. ¿Qué significa purgar? Te has contaminado con lo que comes como loco, que toca purga. ¿Y cuántas personas el mismo cuerpo no se le purga por sí mismo? Alguien va a decir, eso no existe. Pues sí, cuando hay diarreas y vómitos, el cuerpo está purificándose, sacando lo impuro, lo que le es molesto, lo que contamina el funcionamiento perfecto. Entonces por eso Dios en Apocalipsis nos habla de perfección, va a limpiar, purificar, sanear la tierra. Amén. Ahora, un tercer hombre, Abraham, fue la perfección ¿de qué? Del amor. Porque para Abraham sentarse a comer era compartir con cada viajero que él veía, para él era su pasión. Él veía un viajero, veía una persona desprotegida y él era el hombre más amoroso en darle comida, en darse a los demás y darle lo mejor. Ahora, Abraham muestra una perfección como envolvente, pero tenía a su ser como centro y el mundo entero como su esfera de acción. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? Abraham dio todo. Pero Abraham, por eso un día el Señor le dijo, tú lo das todo, amas perfectamente a los demás, pero me tienes que demostrar que ahora yo soy tu número uno. O sea que la perfección también un día nos va a mostrar. ¿Quieres ser santo? Sí, lo amas, busca ser santo, pero un día tú vas a tener que ponerme como el número uno en tu vida. Como el número uno y desechar todo lo que tú amas de este mundo. Y Abraham es un símbolo del amor a la familia, del amor al hombre, donde Dios le dice abandónalo y ahora me amarás solo a mí. Amén. Solo debe haber un Dios en nuestro corazón. Abraham, ¿a quién tuvo? A Isaac. Pues el cuarto es Isaac. Encontró Isaac, ¿en dónde encontró la perfección? En la autoanulación. ¿Qué hizo Isaac? Se autoanulaba. Eso es perfección, autoanularse. La persona que aviva todo lo que hay en ella está quitándole el poder al Espíritu Santo, que Él lo levante, que Él lo exalte y que Él le muestre su gloria. Entonces, Isaac, ¿dónde encontró la perfección? En anular su naturaleza. Toda actividad que hacía para el Señor, todo lo que él veía, él lo veía imperfecto y por eso él se autoanulaba. La perfección, por eso, radica en el esfuerzo por volver a unirse con la nada. Escúchenlo bien. Cuando tú te anulas como persona,
tus dones, tus talentos, tu criterio, tu inteligencia, estás uniéndote con el Dios del todo. Pero si tú no te anulas, tú eres un estorbo para el Dios que todo lo puede. Que era lo que el Señor nos estaba diciendo en la alabanza. Amén. Antes de empezar, que tenemos que aprender a abrirle espacio, lugar en casa al Señor, para que Dios se siente en tu hogar. Óyelo bien, tú tienes que quitarte para que Él tome el lugar. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que dice? ¿Quién es el que planea? ¿Quién es el que organiza? Yo. Si ni esta casa se cae, pues que ojalá se caiga rápido para que Dios la pueda levantar. Y leímos Proverbios 24, donde la palabra decía que con sabiduría. ¿Con qué? Sabiduría. ¿Qué sabiduría? Temor de Dios se edifica la casa. No dice con dinero. Alguno dirá, ay, pues deje de trabajar o que me falte el dinero y verá qué pasa, pastor. Con sabiduría, o sea, con el consejo, con la voz, con el aliento de Dios, se sostiene una casa. El otro, ¿cuál es? Jacob. ¿Cómo logra Jacob su perfección? A través de la armonía, a través del equilibrio entre el amor y el temor reverencial a Dios. Jacob, ¿qué era? Él sabía que era carne. Él sabía que era orgulloso, él sabía de su seguridad, pero ¿qué hizo? Anular, rendir, ante Dios se rendía. Por eso Jacob es un ejemplo de un David. ¿En qué sentido? En que pecan, pero reconocen su pecado, se humillan y buscan el cambio. Por eso Jacob es un símbolo del hombre natural, que es obstinado, que es arrogante, que somos convenientes, que buscamos pisotear a los otros. Jacob es el conveniente. Jacob es el que busca en los demás un lugar, para los demás. En Jacob, los demás, ¿qué son? Peldaños para escalar. Pero cuando rinde su corazón al Señor, ¿en qué se transforma? En el amado, en el escogido, en el llamado. ¿Cómo se llama luego? Israel. Eso significa Israel, el llamado, el pacto, el mío, el buscado. Entonces, por eso Jacob es un sello de perfección. ¿En qué sentido? En que todo lo que vivió lo rindió a los pies del Señor y pudo nacer en su vida una nación escogida para Dios. Ahora, tenemos el otro, que es el sexto, y es José. ¿Y qué es José? José es la perfección del desafío. José es la perfección de la fe. José es la perfección en medio de la prueba. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Nosotros vamos a tener, cada hijo de Dios, que vivir la perfección de cada uno de estos nuestros antecesores. Porque cada uno de estos antecesores que hemos hablado, ¿qué son? Son un trozo de Cristo en la tierra. Son una luz, un ejemplo de Cristo en la tierra. Y por eso nosotros tenemos que absorber la vida, el ejemplo de cada uno de ellos, para hacer de nuestras vidas, buscar esa perfección y tener no un trozo de Cristo, sino todo lo que es Cristo. ¿Y cómo se llama cuando uno tiene todo de Cristo? Ser lleno de su Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, caminamos entonces con el Señor. ¿Por qué? Porque veo como de Dios. Veo el camino como lo está trazando el Señor. Entiendo sus parámetros, entiendo sus formas. No oro locamente, no soy egoísta, sino empiezo a pedir y a hacer solo para Él. Amén. 6 hombres y 6 hombres que nos mostraron perfección. Volvamos a Apocalipsis, por favor. 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora, Apocalipsis 9:13, ¿lo tienen en la mano? Vaya leyéndolo.
y va escuchando. Aquí dice la palabra que hay 4 ángeles que están atados. ¿Por qué habla de que están atados? Habla de una circunstancia, una situación, pero escuchen, atados no significa de que están atados con cadenas, digámoslos, fijos en una cárcel o en un lugar apartados donde no puedan moverse. Eso no significa. Leímos en la palabra también Apocalipsis 16:12 y Apocalipsis 8:3. ¿Y de qué nos hablaban? Ángeles. La palabra ángel, acuérdese que se llama ¿cómo? Mensajero. Pero también la palabra ángel es siervo de Dios. Entonces yo, cuando leo la palabra, tengo que entender que todos son colaboradores de Dios y que cada uno cumple una labor diferente y poderosa, y que todos, dice la palabra del Señor, que ellos son mensajeros y que son consiervos nuestros que nos sirven a la raza humana. ¿Por qué a la raza humana? ¿Por qué no en Júpiter o en otra galaxia? Porque nosotros, de momento, somos los menores. Por eso es que dice la palabra de Dios, cuando habla de los hombres, y los has hecho un poco menor que los ángeles. ¿Sí se lo habían leído? Entonces, ¿de qué está enseñando? Nosotros somos como los bebés. Por eso a la iglesia se le enseña de que tienen que aprender a mirar a la iglesia, a la congregación de hermanos, de 2 formas. Como un jardín infantil, donde vamos a ver si todos somos bebés, ¿cómo se imagina usted? ¿Usted podrá hablar mal de un bebé? ¿Es un bebé? ¿O no? ¿Usted va a hablar mal del que está comiendo tierra? ¿Del que hace travesuras, locuras? No, son niños, son bebés. ¿Y cuál es la otra forma en que tenemos que ver la iglesia? Como un hospital enfermo, solo que todos, como nos duchamos, nos preparamos, nos perfumamos, ¿no? Ojalá se perfumen. ¿Cómo nos creemos? Es así, la iglesia es así. Orgullosos, o a veces estamos, ¡guau! Voy a darle un regalo al Señor. ¿Cuál es? Voy a ir hoy a la iglesia. Así somos, pero el Señor sabe que ¿cómo? Que estamos por ahí gateando por la vida. Entonces, ¿qué es un hospital? Y en un hospital, ¿qué se necesitan? Médicos, enfermeras, ¿verdad? En el hospital también psiquiatras. Eso es la iglesia. Ahora, el Señor usa a los ángeles para reprender por medio de toda la naturaleza a sus hijos. Todo lo que nos rodea, Dios lo puede usar como Él quiera para hablarle a su iglesia. Pero ahora, estos ángeles, cuando dice que están atados, significa que están restringidos de momento. No es de que están maniatados allá por millones de años y luego Dios los desata y le dice, por favor, ¿me sirven? No, ellos están, cada ángel, no sé si se han leído el libro de Enoch. Hay millones de ángeles, y en la Biblia solo conocemos ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos y reinos. Eso es lo que se conoce, pero hay miles de nombres más. Dios tiene una vasta creación de criaturas que para nosotros son increíbles, maravillosas, inconcebibles para nuestra mente ahora, pero que todas sirven en el reino del Señor. Ahora, pero aquí dice que estaban preparados. ¿Cómo dice? Entre los 4 cuernos del altar, la voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora, y dice que ellos están preparados, ¿para qué? Para una hora, un día, un mes, un año específico. Todo el tiempo para entrar ellos en acción estaba prefijado ¿por quién? Por el Señor, con mucha precisión. Cuando Dios dice la hora, escúchenlo,
Dios no está hablando de que Él tiene un reloj como nosotros, sino Él está hablando de algo que han aprendido los sábados en la clase de liderazgo. ¿Qué es? Que Dios es un Dios de ¿qué? Planificación. Y que todo hijo de Dios debe ser un planificador. ¿Qué es un planificador? Que tiene que tener planificado la educación de los hijos. ¿Dónde es el despacho o la sala de juntas? ¿Cuál es la sala de juntas de un hogar? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es el despacho del hogar? Ahora entiendo. Ahora me habla. Es la cama, donde papá y mamá planifican, vamos a educar así, vamos a corregir así, vamos a dar hasta aquí, esto no se dará jamás, esto se permitirá, hasta este punto llegamos. ¿Lo entendieron? ¿Dónde están los padres y madres? ¿Dónde? Madre mía. Así vamos. Luego no le echen la culpa al Señor. Escuchen papás y mamás, padres o madres. Si un padre no planifica la educación de su hijo, ¿cómo le sale? Más torcido que árbol. Entonces, se debe planificar. Esto es lo lógico, esto es lo justo, esto es lo debido. Esto no es permitido, esto no se tolerará y hasta aquí pueden llegar. Hogar, casa que no planifica la educación de sus hijos, ¿qué va a hacer? Va a ser un campo de guerra. ¿Entre quién? El padre y la madre por culpa de los hijos. Porque un hijo va a un padre, escúchenme aquí, y si el padre es permisivo, ¿qué pasa? Pues va a pelear la madre. Y luego la madre va a pelear al padre, pero por culpa de él ser permisivo. Y el hijo se le va a salir de las manos por culpa de ser permisivo. El padre y la madre, ojo, son dos puertas, son dos columnas en el hogar. Si un hijo se estrella contra esta columna llamada madre y ella dice ¡no! Y luego el niño, como no es tonto, va a la otra columna que sabe, y es la madre, el padre. Y el padre dice, ¿qué dijo tu madre? No, pues yo también me sostengo y digo, no. Entonces el hijo, ¿qué tiene que hacer? Sometimiento. Pero ¿cuál es el problema en los hogares? Que llega el hijo a la madre y ella dice, bueno, lo que tú quieras, cariño. Y va al padre y el padre dice, ¿qué es lo que pides? Esto y esto. Y el padre dice, eso no es justo, eso está fuera de lo planificado. Dice, no. ¿Qué dijo tu madre? Sí. ¿Qué? Se daña todo y empieza el circo. Por eso un padre, ojo los que son parejas solas, si es padre o madre solo, si usted planifica, si usted dice los parámetros de casa son 1, 2, 3, 4 y están ordenados, tantos sí, tantos no. Ojo, cuando una persona vive sola con su hijo y él mismo hace de padre y madre y el hijo dice, quiero esto, la madre o el padre que debe revisar los estatutos, no, esto no es permitido y siempre será un no, de día, de noche, en festivo, no. Pero si dice, bueno, hoy sí, ya no hay autoridad, mató la esencia de la autoridad en el hogar. ¿Me lo están comprendiendo? Amén. O sea que no hay culpa, es que no tengo esposo, es que el niño no tiene madre. ¿Y para qué está en la autoridad que está? Por eso un padre o una madre sola pueden nacer de autoridad, pero lo que pasa es que si no se fijan bien, ven problemas. ¿Entendido? ¿Estamos? Amén. Bueno, mira, ya hablamos de familia en medio de Apocalipsis. Dios mío, bendito. Ahora, entonces, ¿qué dijimos? Que todo Dios lo tiene diseñado. ¿Ustedes por qué creen que al apóstol Pablo, que decimos que es el apóstol Pablo, no fue Pablo, se le ocurrió decir que toda tentación tiene una salida y que Dios dará la salida juntamente con la tentación? ¿Eso quién lo escribió? ¿Pablo? Lo escribió el puño de Pablo, pero
la idea, el raciocinio de quién fue, de Dios. O sea que Dios dijo, toda prueba que tú pases está preparada miméticamente desde el cielo. Toda tu vida está planificada en el cielo. Por eso una persona que no confía en Dios le está diciendo, no creo que seas de confianza, no creo que seas fiable tú. Una persona que no confía en el Señor está diciendo al autor de la perfección, de todo lo creado, lo físico, lo natural, lo visible y lo invisible, le está diciendo, a pesar de todo lo que oigo de ti, creo que no me puedo fiar de ti. Así sea cristiano o no cristiano. ¿Entendido? Por eso Dios es digno de confianza, porque Él es un Dios planificador. Todo lo que estamos viviendo y todo lo que vivirá la raza humana está planificado en los cielos. Y si usted me viene de intelectual a venir a decir, y las guerras, y los niños, y las pestes, y los violadores, y los eso, ¿qué es eso? Producto de la desobediencia del hombre, no es producto de Dios. No seamos sinvergüenzas, porque cada uno, escuche, todo ser humano tiene una responsabilidad sobre su mente, sobre su corazón y sobre su cuerpo. Y el que no la cumple, él es el sinvergüenza, pero Dios ya cumplió. Amén. Y miremos al hombre y veremos los porqué de las derrotas. ¿Por qué nace una persona deforme? De un hogar deforme, de padres sinvergüenzas, vuelvo a decirlo, de padres que no asimilaron la responsabilidad de educar bien. Y un día, cuando esa persona se hace mayor, sea hombre o mujer, y se vuelve extraviado o rebelde, también Dios le va a decir, vale, tú tuviste un hogar horrible, lo reconozco. Una madre, wow, un padre, vale. Ahora que conoces el mundo, ¿qué decide? ¿Lo ven? A él le toca un día decidir, a ese hombre, a esa mujer, decir, ¿voy a ser corrupto o voy a ser santo? ¿Voy a buscar de Dios, voy a ser mejor o voy a ser peor? ¿Lo entienden? Por eso nunca la responsabilidad es de Dios. Dios nos hizo perfectos, nosotros hemos dañado todo. ¿Amén? Ahora, entonces vamos a Apocalipsis 7:13. 7:1, dice, después de esto vi el cuarto ángel en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuántos ángulos tiene la tierra? ¿Cuántos ángeles había? 4. Y dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel, si ven, ángeles al servicio, que subía de donde sale el sol. O sea que el sol no sale cuando se le viene ni cuando se le va, sino bajo orden, bajo dirección, bajo estricto. Todo en el cielo, todo lo que hay en lo creado, lo físico, lo humano, lo natural, obedece al Señor. Y todo lo que desobedece un día será juzgado delante de Dios. Y dice, tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra. O sea que los ángeles pueden ser usados para hacer daño. ¿Cómo se llaman esos ángeles? Ángeles destructores. ¿Ustedes se acuerdan de Enoc? Miren, escuchen, la palabra es sabia. Enoc, ¿dónde vivía? Lot. ¿Dónde vivía Lot con su familia? ¿En dónde? Sodoma y Gomorra. Y todas las laderas del alrededor eran ciudades como corruptas, adúlteros, fornicarios, llenos de las pasiones de los deseos del cuerpo totalmente a flor de piel, los deseos de los ojos, todas las vanaglorias de la vida vivían allí. ¿Y quién está allí? Lot. Pero escuchen esto, ¿cómo llegan los ángeles de Dios? No descienden 2 seres humanos normales.
Y llegan a la casa de Lot. Buenas. Y al llegar a la casa de Lot, ¿qué hacen? Se presentan como dos seres humanos. Ese es el poder que tienen los ángeles. Cada ángel tiene un cuerpo que se materializa. Puede ser a través, tú ves un anciano, un joven, un niño, es un ángel, se presenta. ¿Y qué hicieron? Entraron, cenaron, ¿verdad? Con los ángeles, o sea, pueden comer, degustar, decir, ay sí, qué rico. Pero ustedes saben qué pasó al final de la historia. ¿Cuál era la misión de los ángeles? Escúchenlo. Por eso Lot habla de Apocalipsis. Era sacar los justos, que era una familia, en medio de la basura del pecado, de la inmundicia, sacarlos. Aquí viene la enseñanza. Número 1 de la enseñanza. ¿Quién era el justo según la Biblia? ¿Y cuántos se salvaron? La casa de Lot. ¿Qué nos estaba diciendo el Espíritu Santo al empezar ahora la oración? Que en casa se necesita un justo. Y ese justo tienes que ser tú. ¿O será que como madre vas a esperar a que tu hijo de 1 año crezca y él busque de Dios y se salve tu familia? Yo creo que algunos tienen esos planes. Porque de orar, de ayunar, de buscar de Dios, algún día el Señor usará a alguien. ¿Y qué estás haciendo? Teniendo fe. Quédate ahí y juicio vendrá. ¿Es verdad? Dios, que buscó en medio de la ciudad de pecado, y que busca Dios en medio de un mundo de pecado, en medio de hogares pecaminosos, que busca a ti. Y va a decir, voy por ti, Lot. ¿Pero por qué voy por ti? Porque eres justo. ¿Qué es justo? Pecas, tienes unas formas, tienes defectos, tienes unas actitudes a veces, pero ¿qué es justo? Pero hay algo que me enamora, que me entregaste tu corazón y buscas rendirte cada vez que eres consciente. Eso es ser justo delante de Dios. Ser justo no es andar levitando y te tocan y ¡pum!, salen versículos de tu boca. No, eso no, mi hermano. Te tocan y se sanan todos. ¡Aleluya! No te equivoques. Es ser humano, pero rendida esa naturaleza a los pies de Cristo. Amén. Característica número 1. Dios busca un justo en cada hogar. Pregunta, ¿en tu hogar hay un justo? Y si tú miras alrededor, uy, pues en esta casa estamos, como dicen, ¿no? Mal. Pues eres tú. Porque Dios está diciendo, a ti te llamé. A mí me lo decía. Y yo tenía, me acuerdo, 9, 10 años, y yo le decía, a mí. Y me decía, a mí. Me decía, ¿quién vaya a la iglesia? Yo era el único. Y yo le decía, pero si me lleva mi tía a regañadientas. Y me decía, pero tú eres el único. Y yo le decía, es mi tía. Me decía, es mayor. Y yo le decía, ay, que ella lo salve. Así esas eran mis conversaciones. Y el Señor, 9, 10, 11, 12 años, me decía, ¿eres tú? Y yo no. Yo le decía, miren, yo lloré esta frase que les voy a decir, yo la lloré por muchos años. Porque yo un día me atreví, en mi loca ignorancia de niño, un día le dije, te voy a decir la verdad, Señor, a mí me da vergüenza que me vean que soy cristiano y con una Biblia, a mí me da vergüenza. Mire, eso yo un día lo dije al Señor, teniendo 12 años, y ustedes no saben las veces que me tocó llorar eso, pidiendo perdona mi bruta, mi loca ignorancia. Y yo sé que el problema de muchos es eso, le da vergüenza. Pero llegó el día en que yo viví de verdad su presencia, y toda esa vergüenza quedó en el suelo y le da igual. Porque es preferible, porque Él me llamó. Y gracias a un vaso muerto,
toda mi familia conoce del Señor. Este que yo no daba un céntimo, Él lo hizo. Yo sigo sin dar un céntimo por mí. Lo doy todo por amor a Él, porque Él es el que puede. Lot, uno. ¿Quién es ese uno? Tú eres el Lot de tu casa. Ahora, ¿merecía que se salvaran las hijas y la esposa? ¡No! ¿Pero por qué la salva el Señor? Porque el Señor es fiel, fiel y verdadero al que lo busca de corazón. Fiel al que cree en Él, fiel al que se aferra a Él, fiel el que le dice no, como Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Por eso la palabra del Señor que estábamos estudiando el día de 31 que decía, aún tú no has resistido hasta la sangre. Hoy en día, ¿cómo quieren? Pastor, tengo un problema. Dímelo. Un ejemplo. Se me está muriendo fulano. ¿Y qué quieres? Ora y que se sane. Aleluya. Qué espiritual, ¿no? Tengo una enfermedad. Ponme la mano y que se vaya y yo sigo mi camino. Tengo mi esposo, mi esposa que no puedo con ella. Ore y que se arregle el problema y hombre que yo siga mi vida. Aleluya, gloria a Dios, ¿no? Sin vergüenzas, eso jamás va a pasar. Dios dice, no, yo quiero tu corazón, yo quiero tu alma, yo quiero tu vida, yo quiero tu carácter, ríndeme tu temperamento, tu cultura, todo. Y cuando eso esté rendido, lo que sea hago por ti. ¿Qué hizo con Lot? Sacó a esas tres, iba a decir una palabra, pero eran tres locas. La esposa estaba loca y las hijas de remate. Usted, si no se lo ha leído, si lo ha leído, búsquelo. ¿Qué hicieron esas tres locas? Primera, la madre, la esposa de Lot. Dios la salvó. ¿Y qué hacen? ¿Ustedes por qué creen que ella los ángeles dijeron? ¿Cómo? Estamos hablando de ángeles, no se lo olviden. Los ángeles eran humanos, tal vez guapos, porque todos, y ni guapos, porque cuando el pecado abunda, todo el mundo se ve bonito en el pecado. Ojo, ahí hay una enseñanza. Cuando el pecado está en una persona, aún lo más horrendo le parece delicioso y apetitoso. Eso es una enseñanza. Por eso pídele al Señor, déjame ver cómo tú ves a ese chico, a esa chica. Cuando Dios te lo desnude, tú vas a decir, Dios mío, yo estaba loco. Y Dios te va a decir, sí, enceguecido. Otra, cuando si ven que la esposa de los ángeles le dicen, hay una condición, salgan hacia la colina, pero hay una condición, no miren atrás. ¿Y qué hace la mujer de Lot? Va corriendo, cuando llega y dice, uy, yo que me estoy dejando atrás. Y va a decir, mis amigos, mi casa, ¿tendría amantes? ¿Tendría pasión? ¿Qué? Y cuando coge ella, mira, ¿en qué se convirtió? ¿Ustedes ya sabían por qué? Se dice que hay varias teorías de los maestros rabinos de la palabra de Dios, que son los científicos de la Biblia, digamos, que dicen que si se volvió sal fue porque hubo una discusión, según la Tanaj dice en una de sus partes, que hubo una discusión porque Lot tenía algo igual que Abraham, que a todo mundo le quería dar a cobijo, comida. ¿No les ha pasado que en el hogar pasa eso? Hay uno que es todo servicial y el otro, pero no deje entrar, ni lo conoce, pero ¿cómo le va a dar la manta? Pero y nosotros, ¿no? Y el otro dice, no, pero es un poquito de comida, pero si donde comen 2, comen 20, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó? Que hubo una discusión entre Lot y su esposa, y la esposa no les quería dar comida. Y como Lot los alimentó, le echó sal a la comida. Y le saló la comida. Por eso, cuando ella gira, estatua de sal. Tremendo, ¿no? No dice la palabra que todo el mal que hagas se devolverá, y que la medida con que juzgues será juzgado, y que todo lo que siembres
cosecharás sal. Ofendió con sal, se convirtió en estatua de sal. Terrible, ¿no? Terrible. Y las otras dos hijas, a mí siempre que vamos a hablar de ese tema no me gusta hablar. Las dos hijas de Lot, ¿qué hicieron? ¿Ya lo leyeron? Copularon con su padre porque no conocían de Dios, no conocían el poder, la gloria, la soberanía de Dios. Dijeron, el mundo se acabó, pues hay que reproducirnos de alguna forma, y usaron a su padre embriagándolo. Ve la sabiduría del mundo, lo necia, lo torpe. Cuando alguien está en la carne es bruto totalmente, como decimos, es torpe, hace locuras. Pero ahora, ¿y esos dos ángeles qué se hicieron? La enseñanza, ¿a dónde vamos? Esos dos ángeles dejaron la familia y ahí mismo subieron al cielo. ¿Y qué hicieron esos ángeles? Desataron, ¿qué? Fuego y azufre. Dos. Destruyeron ciudades completas. Dos ángeles. ¿Qué poder tienen los ángeles? Y dice la Biblia, iglesia, son vuestros servidores. Dos ángeles, dos chavales, dos personas. Le dicen, comen, se aguantan la ofensa. Pero vieron que, dijeron, el Señor no se equivocó. Mire al otro. Hasta nos quiere dar a sus hijas al pueblo que las violen y las abusen por guardar nuestra integridad. Imagínense. Pero ¿qué estaba viendo la madre? ¿Y qué estaban viendo las hijas? Una misma casa, mentes diferentes, corazones diferentes, uno solo buscando de Dios. El resto apasionados por el pecado. Y los ángeles, si eso lo hacen dos sobre el mundo, sobre ese lugar, y dice la palabra de Dios que no hay millones, hay miriadas de miriadas. Eso significa que no se pueden contar, es un número incontable. ¿Y dónde está tu fe hacia el Señor? ¿Dónde está la fe de la iglesia? Dos ángeles desatan el poder y la furia de Dios y llueve fuego y azufre. Vayan y miren en los estudios cómo está esa ciudad, esa zona. Es pura sal, salada. ¿Saben por qué? Porque donde cae azufre y quema y fulmina todo, luego de pasados los años empieza a quedar y la arena y todo es salado, salado. Todo lo que era piedra, construcciones, pero salado. ¿Y qué hace la sal? Purifica. Tremendo. Ahora, ese es el poder que Dios tiene para la iglesia. Pregunta, ¿la iglesia qué está haciendo con el poder de Dios? ¿Por qué la iglesia muchas veces no experimenta los ángeles de Dios, que son los siervos de Dios para la iglesia? Porque la iglesia no conoce a su Señor. Y si hay locos por ahí, sectas religiosas, invocando ángeles. Y como los ángeles no pueden obedecer al hombre directamente, sino a su amo, entonces ¿quiénes obedecen? Demonios en reemplazo de ángeles. Y la gente dice, no, yo le oro a los ángeles y creen que son ángeles de Dios y son demonios disfrazados de ángeles. ¿No habéis oído? ¿Cómo es que dice la palabra? Que aún los demonios se pueden disfrazar de ángeles de luz. Ahora, entonces, cuando dice la palabra que están atados, es que estaban preparados esos ángeles para un día. O sea que Dios en el cielo a cada ángel le tiene un trabajo, un propósito, una profesión a cada uno. Y eso nos muestra que a cada hijo de Dios, Dios le tiene un llamado, un plan, un propósito, una labor. ¿Tú ya sabes cuál es? ¿Ya sabes para qué fuiste llamado? La que nadie se escapa delante de Dios, ¿cuál es?
adoradores. Y si llegamos al cielo, adorador, ¿y qué es esto? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Pero no entiendo. Vacío de Biblia, vacío de la palabra. Léase el libro de Efesios y va a ver para qué fuimos llamados. Para la gloria de su nombre. Ahora, estos ángeles, ¿qué están refrenando? ¿Qué están conteniendo? Vimos ya lo que esos ángeles hacen. Pero ahora tenemos que entender que los ángeles de Dios no son mecánicos, no son autómatas que se mueven ¿cómo lo digo? Sin una voluntad propia. No, los ángeles tienen su voluntad, pero esa voluntad la han rendido al Señor. Los ángeles que no rindieron su voluntad son los que están atados en prisiones de oscuridad eterna, o sea, los que llamamos ángeles caídos. ¿Lo entienden? ¿Ustedes creen que si los ángeles caídos estuvieran desatados, podríamos vivir en esta paz y armonía del mundo? Donde un solo ángel caído se desatara o lo desataran, el mundo pierde la paz. Dice la palabra que ellos están atados y reservados ¿para qué? Para el día de la ira de Dios. Imagínense. Y si llevan miles de años atados esos ángeles caídos, que están en contra del gobierno de Dios, en contra de la voluntad de Dios, ¿a quién más odian? No odian, sí, odian lo que más ama a Dios. ¿Y qué es lo que más ama a Dios? La iglesia. Por eso en Apocalipsis usted ve 3 tipos de personas. Número 1, los langosta. ¿Qué son los langosta? Son el gobierno universal. ¿Cómo es que se le llama? Los langostas son todos los que gobiernan la tierra y los que obedecen a los gobernantes de la tierra. La élite mundial son las langostas, los que manejan todo en el mundo, para los beneficios del mundo. Número 2, ¿cuáles las otras personas que están descritas en Apocalipsis? Ya hoy en día las vemos. Número 2 es el gobierno mundial, o sea, lo que sería el gobierno, o sea, lo que se llama la palabra las langostas. Número 2, los cristianos, la iglesia. Y la iglesia es perseguida por el sistema del mundo. ¿No lo están viendo cómo se está organizando? Prohibido predicar. Ustedes sabían que si usted le habla a un homosexual, a una lesbiana, acerca de Cristo para que busque una restauración de su imagen, ustedes sabían que ya es denunciable, aunque la persona voluntariamente, eso lo han puesto ya en ley, aunque la persona voluntariamente quiera un cambio, la ley prohíbe que tú lo ministres, que tú ores por él, que tú lo aconsejes acerca de su estado genérico. Imagínense cómo van las leyes. Las leyes ¿a quién atacan? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces el gobierno de la langosta, la élite, ataca a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque le dañan sus planes. Y número 3, ¿quiénes están? El número 3 hay muchísimos. ¿Cuáles son? Los que no obedecen a la élite del mundo o a las langostas, como decimos. Y número 2, los que tampoco se unen a los hijos de Dios. Esos son los no sellados. Y esos son los que van a ser destruidos por las langostas. ¿A quiénes? Los que no se someten. ¿Sí han visto esos grupos que tú hablas con la persona y dices, solo te falta aceptar a Cristo, pero estás en contra de todo el mundo, ven todo lo que las élites mundiales hacen, estudian todo eso y están en contra, pero tú le hablas de Cristo y dices, no, tampoco es. O sea, ni están con el gobierno del mundo, ni están con Cristo. Entonces son un grupo aparte. Y esos son los que van a ser perseguidos y sellados. Un hijo de Dios no va a ser sellado. Sufrirán, pero no serán sellados los hijos de Dios. ¿Por qué?
porque los ángeles les fue prohibido tocar a los sellados de Dios. ¿Y cuál es el sello? ¿Cuál es? Eso que hacemos al empezar la reunión, de coger un versículo, analizarlo, ponerlo para vivirlo en la práctica y luego adorar al Señor. Hosana, Hosana, no, a ti me rindo, a ti me entrego, te entrego. Eso es el sello del Señor, ser llenos del Espíritu. Entonces, si nosotros somos vasijas o templos del Espíritu, ¿de qué tiene que estar lleno un templo, un hijo de Dios? De aceite. ¿Y qué es aceite? Presencia de Dios. ¿Y de dónde sale el aceite? Se puede decir que la Biblia es la oliva que yo debo exprimir, estudiar para que segregue el aceite, o sea, la unción, la revelación. ¿Qué revelación? Que me desenmascare y yo vea la verdad. ¿Qué revelación? Que me muestre los verdaderos sentimientos de mi corazón y yo los deseche y yo busque poner el corazón de Cristo en mi lugar. Por eso es que la palabra promete: y os quitaré el corazón de piedra. ¿En qué fueron escritos los mandamientos? ¿Sobre madera? ¿Sobre barro? Sobre piedra. ¿Saben por qué? Porque así como fueron escritos en fuego, en la piedra, así tienen que ser escritos en nosotros, con fuego, porque si no, no nos los aceptamos. Eso es un símbolo de lo que son las tablas. Las tablas somos nosotros. Y para que se grabe esa escritura en nosotros, con fuego. ¿Han visto lo que hace un láser? Pues el Señor tiene un láser y va a escribir: eres hijo mío, no serás idólatra, no robarás. Por eso cada parte de nuestra vida, cada área de nuestra vida tiene que ser quemada con un sello de fuego, para que yo entienda que cuando Dios deja marca en mí, jamás vuelvo atrás. ¿O no es así? Mire usted, cuando a un hijo lo corrigieron fuerte, jamás lo volvió a hacer. Pero cuando ni esta casa se cae, pues que ojalá se caiga rápido para que Dios la pueda levantar. Y leímos Proverbios 24, donde la palabra decía que con sabiduría. ¿Con qué? Sabiduría. ¿Qué sabiduría? Temor de Dios se edifica la casa. No dice con dinero. Alguno dirá: ay, pues deje de trabajar o que me falte el dinero y verá qué pasa, pastor. Con sabiduría, o sea, con el consejo, con la voz, con el aliento de Dios, se sostiene una casa. El otro, ¿cuál es? Jacob. ¿Cómo logra Jacob su perfección? A través de la armonía, a través del equilibrio entre el amor y el temor reverencial a Dios. Jacob, ¿qué era? Él sabía que era carne. Él sabía que era orgulloso, él sabía de su seguridad, pero ¿qué hizo? Anular, rendir, ante Dios se rendía. Por eso Jacob es un ejemplo de un David. ¿En qué sentido? En que pecan, pero reconocen su pecado, se humillan y buscan el cambio. Por eso Jacob es un símbolo del hombre natural que es obstinado, que es arrogante, que somos convenientes, que buscamos pisotear a los otros. Jacob es el conveniente. Jacob es el que busca en los demás un lugar, para los demás. En Jacob, los demás, ¿qué son? Peldaños para escalar. Pero cuando rinde su corazón al Señor, ¿en qué se transforma? En el amado, en el escogido, en el llamado. ¿Cómo se llama luego? Israel. Eso significa Israel, el llamado, el pacto, el mío, el buscado. Entonces, por eso Jacob es un sello de perfección. ¿En qué sentido? En que todo lo que vivió lo rindió a los pies del Señor y pudo nacer en su vida una nación escogida para Dios. Ahora, tenemos el otro, que es el sexto, y es José. ¿Y qué es José? José es la perfección del desafío. José es la perfección de la fe. José es la perfección
en medio de la prueba. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Nosotros vamos a tener, cada hijo de Dios, que vivir la perfección de cada uno de estos nuestros antecesores. Porque cada uno de estos antecesores que hemos hablado, ¿qué son? Son un trozo de Cristo en la tierra. Son una luz, un ejemplo de Cristo en la tierra. Y por eso nosotros tenemos que absorber la vida, el ejemplo de cada uno de ellos, para hacer de nuestras vidas, buscar esa perfección y tener no un trozo de Cristo, sino todo lo que es Cristo. ¿Y cómo se llama cuando uno tiene todo de Cristo? Ser lleno de su Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, caminamos entonces con el Señor. ¿Por qué? Porque veo como ve Dios. Veo el camino como lo está trazando el Señor. Entiendo sus parámetros, entiendo sus formas. No oro locamente, no soy egoísta, sino empiezo a pedir y a hacer solo para Él. Amén. 6 hombres que nos mostraron perfección. Volvamos a Apocalipsis, por favor. 9:13. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora, Apocalipsis 9:13, ¿lo tienen en la mano? Vaya leyéndolo y va escuchando. Aquí dice la palabra que hay 4 ángeles que están atados. ¿Por qué habla de que están atados? Habla de una circunstancia, una situación, pero escuchen, atados no significa de que están atados con cadenas, digámoslos, fijos en una cárcel o en un lugar apartados donde no puedan moverse. Eso no significa. Leímos en la palabra también Apocalipsis 16:12 y Apocalipsis 8:3. ¿Y de qué nos hablaban? Ángeles. La palabra ángel, acuérdese que se llama ¿cómo? Mensajero. Pero también la palabra ángel es siervo de Dios. Entonces yo, cuando leo la palabra, tengo que entender que todos son colaboradores de Dios y que cada uno cumple una labor diferente y poder que ataque los principios que Dios estableció sobre la raza humana, para que la raza humana tenga un mínimo de equilibrio. Ahora, nosotros como hijos de Dios, la palabra de Dios nos lleva a que nosotros tenemos que reconocer un gobierno que se ha instaurado, ya está instaurado, pero ahora mismo este gobierno a nivel mundial es prácticamente imperceptible para muchas personas. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, la mayoría de la gente, ¿para qué utiliza las redes sociales? Se utiliza para negocios, para trabajos, para distracción, ¿verdad? Para miles de cosas. Otros para vicio, ¿no? Y otros quedan atrapados en las redes sociales por todo lo que traen en perversidades. Pero, escúchenlo bien, esta es digamos lo que es una falacia que el ser humano no está percibiendo. ¿Y qué sucede con el ser humano? Que el ser humano está desconociendo el gobierno que se está instaurando a nivel mundial, y es un gobierno que, si usted ve, muchas veces decíamos en Sudamérica, en Norteamérica están sucediendo cosas, pero ahora más que nunca lo que ocurre en un lugar empieza y se distribuye una ley y sucede en todo el mundo. ¿Y qué es lo que está mostrando esto? Está mostrando para el mundo de que hay un gobierno que maneja todo el globo terráqueo, y que por eso la ley que se acepta en un país empieza a ser aceptada por los demás, y que los gobiernos, o lo que llamamos nosotros presidentes,
son simplemente títeres de esa maquinaria que está debajo de todo esto trabajando oculta. Ahora, hay un caso particular que todo el mundo vivió, todo el mundo, los que leen historia y ha sido parte de la historia lo recordarán, en el siglo XX, es acerca de la unión de repúblicas sociales soviéticas. ¿Alguien recuerda el nombre de Joseph Stalin? ¿Stalin? ¿Alguien ha oído, ha leído acerca de Stalin? ¿Y quién fue esta persona? Al triunfar el comunismo en Rusia, tomaron el poder, las riendas del gobierno, hombres ateos. ¿Y qué ocurrió allí? Y que ellos cogieron y forjaron bajo violencia, bajo reprensión, bajo tortura, bajo amenazas, cogieron y a todo el país lo llevaron a ¿cómo? A una dictadura. La Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas estableció ese gobierno y proclamó abiertamente que toda religión era hostil y que todo lo que iba en contra de ese gobierno sería anulado. José Stalin subió en 1927 manteniendo el control dictatorial hasta 1953. Hagan cuentas, ¿cuántos años? 26 años de control sobre una nación. ¿Y qué sucedió allí? A él el nombre Stalin significa el hombre de acero. ¿Por qué? Porque era inflexible, duro, frío, calculador. Pero ese hombre, el Señor nos ha dejado en testigos en la historia, ejemplos de lo que va a pasar. Imagínate, esto ocurrió en Rusia. Pero ahora, el gobierno del que está hablando la palabra de Dios que se instaurará es a nivel mundial, guiado por una cabeza. Ahora, todos los súbditos, nosotros leímos la palabra del Señor la semana pasada, donde veíamos en Apocalipsis que decía que abrían el abismo, y del abismo salía humo, y del humo que salían langostas. Aprendimos que el humo, ¿qué era?